Quiero compartir la palabra de Dios en esta tarde, noche, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17. San Juan, capítulo 17, el verso 20, 21 y 22 y 23. Son 4 versículos que quiero compartir con ustedes en esta tarde. Dice la palabra de Dios en la Reina Valera 1960, dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo la he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también me has amado. Amén. Esto es la oración de Jesucristo, una oración, la última, antes de ser llevado al sacrificio. Él oró por sus discípulos primero y después siguió orando y diciéndole: Señor, guarda esto, porque por esto han de creer aquellos. Alabado sea Jesús. Digamos que Jesucristo estaba intercediendo delante del trono, su última oración, pidiéndole por sus apóstoles y también pidiéndole por nosotros lo que creemos de lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, y sabemos que son testimonio de todo lo que vivieron, caminaron con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero lo que Jesús le está rogando al Padre es la unidad. Él dice: Señor, para que sean amados y para que yo esté en ellos y tú en mí. Le dice: Señor, uno somos. Tú me has amado y yo te amo a ti. Tú estás en mí y yo estoy en ti. Es la referencia que Cristo le está diciendo al Padre. Yo tomé estos 4 versículos, pero usted tendría que leer todo el capítulo, el 17. Y habla del sentimiento que tenía Jesucristo por sus discípulos y el sentimiento que Él expresaba a su Padre por nosotros, por los que hemos creído sin ver en las Escrituras, que fueron testimonio del caminar de Jesucristo sobre la faz de la tierra. Alabado sea el Señor. Y Él siempre estaba orando por sus discípulos. Dice que nadie podía tocarlos porque Él los guardaba, Él los cuidaba, para que ninguno se perdiera, excepto aquel que había sido llamado, para que se cumpliesen las Sagradas Escrituras. Con ese propósito fue llamado uno, para que las Sagradas Escrituras
se cumpliesen. Pero de los otros nadie los pudo tocar. Porque estaban en unidad con el Padre, con Jesucristo. Porque el Padre estaba en Jesucristo por medio ¿de quién? Del Espíritu Santo. Nosotros tenemos, a veces no meditamos. Usted me va a escuchar siempre hablar del Espíritu Santo. Digamos que nosotros tenemos Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo. Pero nos olvidamos que el Espíritu Santo de Dios. Digamos que vamos a decir así para que usted entienda o podamos entender. Una porcioncita de Dios es lo que está dentro nuestro. Es lo que primero Dios pone cuando viene el Espíritu Santo. Ahora, nosotros le damos el crecimiento, como decía el domingo pasado cuando hablaba de la semilla. De un grano nace un grano de trigo, nace una espiga, ¿verdad? Ahora la palabra dice que de ese grano, o de un grano, mejor dicho, uno puede dar 30, el otro el 70 y el otro el 100%. ¿No dice así la palabra que habíamos leído el domingo pasado? Y yo les dije a ustedes, depende de qué grano somos nosotros. ¿Cuál somos? ¿Los que dan el 30% de fruto? ¿Los que dan 70% de fruto? ¿O el que da 100% de fruto? Ese es el crecimiento de cada uno de nosotros individualmente. Ahora Jesús estaba hablando y estaba rogando al Padre por la unidad, para que seamos uno, para que estemos unidos para dar testimonio, dice, para que el mundo conozca por el testimonio nuestro de que somos uno, a pesar de que somos un montón acá adentro. No me voy a poner a contar, pero 60, 70. Pero Cristo quiere que nosotros estemos unidos en un solo pensamiento, en un solo deseo, en un solo espíritu. Nos da la referencia de la unidad es cuando habla el apóstol Pablo del cuerpo. Uno es oído, otro es ojo, otro es nariz, pies, mano. Y así va siendo formado el cuerpo. Pero dice que cuando uno se duele, un miembro se duele, todo el cuerpo lo siente. ¿Verdad? ¿O usted no siente cuando tiene un dolor de muela? ¿No siente en todo el cuerpo el dolor? Claro que sí, porque no tiene ganas que lo molesten, ni de hablar, ni de comer, nada. Ocurren muchas cosas cuando tenemos una dolencia en nuestro cuerpo. Porque el cuerpo es uno. De la manera esa es lo que Cristo quiere que nosotros seamos uno. ¿Y quién nos puede unir en uno solo? El Espíritu Santo. Dios, alabado sea su nombre. Dios, Jesucristo nos habla de unidad. ¿Para qué nos habla? ¿Para qué tenemos que estar unidos?
Tenemos que estar unidos, dice el 22, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ello y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. Alabado seas el Señor. Una de las cosas que nos cuesta como ser, como cristiano, como hombre, como mujer también, es sacar muchas cosas que tenemos dentro nuestro. Yo tengo muchos años ya en el Evangelio. A pesar de tener muchos años, 40 años creo que tengo ya en el Evangelio. Más también me dicen. A pesar de todos los años, y a pesar que tengo conocimiento en la palabra, mi examen delante de Dios es todos los días. Mi examen delante de Dios tengo que hacerlo todos los días. Porque todo lo que yo ayer me negué, la tentación, el enojo, la ira, todo eso que ayer pasé, ya pasó. Y cuando llega el momento de cerrar mis ojos para dormir, no para irme con el Señor todavía, le digo, gracias Señor, a pesar de mi dificultad y a pesar de mis deseos carnales aún que tengo, he tenido victoria porque tú me has fortalecido. Pude vencer hoy, a pesar de todos mis años de cristiano, de conocer tu palabra, de ir amándote cada día más, tratando cada día de caminar en el camino que tú me marcaste, en el camino de santidad. Aunque a veces me cuesta, aunque a veces quisiera detenerme, aunque a veces camino lento, pero he vencido, Señor, porque las fuerzas no fueron mías, las fuerzas vinieron de ti. Por eso vencí. Y le pido a Dios, si Él me da un día más de vida, que también esté conmigo. Y doy gracias a Dios por la iglesia, por los hermanos, por los que me aman y por los que no me amen, que me amen más adelante. Porque es así. Alabado sea el Señor. Porque Dios quiere que seamos uno para trabajar, para predicar, para que podamos nosotros dar testimonio de su gloria, de su grandeza, de su poder. Pero yo siempre digo dar testimonio de su amor y de su misericordia. Pero todo eso lo vamos a lograr, lo vamos a obtener gracias al poder que Dios ha enviado sobre nosotros. Quiero compartir también la palabra de Dios en Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Capítulo 8.
verso 10. Dice la palabra: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a la causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. ¿Verdad? Pero Cristo que está en nosotros, Cristo estando en nosotros, el cuerpo está muerto, dice. ¿Verdad? Por causa del pecado. Mas el Espíritu vive en nosotros a causa de la justicia. ¿Cuál es la justicia de Dios? ¿Usted conoce la justicia de Dios? ¿Nadie conoce la justicia de Dios? Su palabra. Porque su palabra es justa y veraz. Esa es la justicia de Dios. Jesucristo dice que Él caminó en justicia, en lo justo, en lo verdadero de Dios. Y el Espíritu está en nosotros porque caminamos en la justicia de Dios. Alabado sea Él. Y sigue diciendo: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesucristo vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora ¿en quién? En nosotros. El otro día, la palabra que di el domingo, estábamos, ¿no es cierto?, hablando de ser transformado, convertido, convertidos a Dios. Y el que nos convierte a Dios es el Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos hace personas sobrenatural. Eso es lo que nosotros tenemos que, usted lo tiene, pero tiene que estar acá adentro. Acá adentro, para que esté acá adentro, para poder entender. Porque Dios dice que nosotros tenemos que amarle con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Alabado sea Dios. Cuando la palabra está aquí, cuando está en nuestra mente, vio que todo lo que ocurre a nuestro alrededor, lo que nosotros vamos a hacer, ¿por dónde pasa? ¿Por dónde pasa? Por nuestra mente. Si vamos a hacer algo bueno, pasa por nuestra mente. Y si vamos a hacer algo malo, también pasa por nuestra mente. Planificamos en nuestra mente, sea bueno o sea malo. ¿Cuántos han planificado cosas buenas? Nadie. Bueno, empiezan a practicar cosas buenas, hermano. Piensen cosas buenas. Planifique cosas buenas. ¿Y cuántos han planificado cosas malas?
¿Cómo me puedo llevar la gallina a la vecina esa que anda por el jardín, en mi jardín? ¿Cómo me la puedo comer a esa? ¿Qué hago? ¿Le tiro maíz? Abro la puerta y se mete adentro. Se metió adentro, la agarró la puerta, le cortó la cabeza. No sé de quién era. ¿Qué hacemos? Planificamos. O planificamos, decimos, hoy pobre vecina, se le escapó la gallina, se la voy a agarrar y se la voy a llevar. En una de esas me da unos huevos que largo la gallina. Planificamos todo en nuestra mente. Y cuando planificamos nuestra mente, lo estamos volcando al corazón, a nuestra alma. Quiero ser como Cristo. ¿Cuántos quieren ser como Cristo? Qué poquito. Yo les voy a dar una buena noticia. Para entrar al reino de los cielos, ¿cómo tenemos que ser? Como Cristo. Así que si usted no es como Cristo, vaya por ese. Empiece. Pero ¿cómo era Cristo? 4 evangelios hay. 4 evangelios que dejaron cómo era Cristo. Cómo hablaba Cristo. Cómo caminaba Cristo. Y es lo que hacía Cristo. 4 evangelios. 3 muy parecidos. Hay uno que es bastante fuerte. Alabado sea Dios. Ahí se lo escribió. ¿Quién lo escribió? El que es más fuerte. El que se acostaba en el pecho del Señor. ¿Quién era? Juan. Ese. Pero ahí está plasmado, ahí está escrito cómo era Cristo, y así tenemos que ser nosotros. ¿Va entendiendo? Porque si no somos como Cristo, vamos a tener algunos problemas cuando venga el Señor a buscarnos. Dice el verso 11: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestro cuerpo mortales por su Espíritu que mora en nosotros. ¿Para qué necesitamos el Espíritu de Dios? ¿Para qué? ¿Qué quiere decir? Que nos resucite. Vivificar quiere decir dar vida. El Espíritu de Dios, o mejor, Pablo veo también dice, el Espíritu de aquel que lo levantó de los muertos. ¿Quién levantó a Jesucristo de los muertos? El Padre. Dios Padre levantó a Jesucristo de los muertos. Él. Aquel que levantó de los muertos a Jesucristo también vivificará nuestros cuerpos mortales. Por eso, no solamente para poder vencer el pecado, no solamente para tener los ministerios, los dones de Dios, no solamente para que Dios nos use, como usó a Jesucristo, como usó a Juan, como usó a Pablo, como usó a Bernabé, como usó a todos sus discípulos. De aquellos tiempos y de estos tiempos también. Hombres, mujeres de la unción de Dios por medio del Espíritu
Espíritu Santo de Dios. Pero no solamente para eso, sino también para que nos levante de entre los muertos, para que ese Espíritu nos vivifique, que nos dé vida en el tiempo que venga Cristo a buscarnos. ¿Entiende, mi hermano, mi hermana? ¿Por qué tenemos que buscar al Espíritu Santo? ¿Por qué tenemos que tener al Espíritu Santo dentro nuestro? Porque en vano es todo lo que usted haga, que se esfuerce, que sea un hombre o una mujer esforzado para trabajar en la obra de Dios, pero si no tiene al Espíritu Santo, cuando venga Cristo a buscarlo, ¿quién lo va a levantar? ¿Quién le va a hacer escuchar la trompeta? Porque cuando suene la trompeta, dice, todos los que durmieron en Cristo Jesús serán levantados. Pero tiene que estar el Espíritu Santo. Porque Dios no viene a buscar gente común, Dios viene a buscar hombres, mujeres transformados en lo sobrenatural, con la visión de lo sobrenatural, trabajando en lo sobrenatural, manifestando lo sobrenatural. Por eso insistimos para que usted busque y se llene del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene sobre nuestra vida, hermano, mire, nuestras vidas, nuestros pensamientos cambian, nuestras malas actitudes cambian, nuestras malas decisiones cambian, tanto en lo espiritual como en lo material. Cuando tenemos el amor de Dios, cuando estamos amando, porque el amor de Dios está sobre nuestras vidas. Ahora el problema es que nosotros amemos a Dios. Por eso estamos en el cuerpo de Cristo, porque Dios nos amó primero. ¿No dice así la palabra? Él nos amó primero. Entonces usted está porque Dios le amó primero. Ahora, ¿usted ama a Dios? ¿Usted ama a Dios? Si usted ama a Dios, ama a su hermano. Si usted ama a su hermano, ama la obra de Dios. Si usted ama la obra de Dios, va a hacer la obra de Dios. Y si usted quiere hacer la obra de Dios, va a dar todo por la obra de Dios, porque usted está amando a Dios. Y cuando amamos a Dios, hermano, no nos reservamos nada para nosotros. Todo lo damos, todo lo entregamos, porque amamos a Dios. Y Dios dio a su Hijo por nosotros. Lo dio por mí, lo dio por ti. Sacrificó su Hijo. Lo sacrificó por mí y lo sacrificó por ti, pensando solamente en que tú tomes el camino que Él marcó, para que tú camines en ese camino de santidad, negando los deseos de la carne, los pensamientos naturales, para que tomes lo que te ha dado por medio de su Espíritu Santo. Entonces vas a entender, vas a comprender todo lo que amontones sobre la faz de la tierra, todo lo que hagas hecho sobre la faz de la tierra, nada te vas a llevar. Nada. Nada, hermano, nos vamos a llevar. Pero si nosotros damos, ¿qué dice la palabra cuando nosotros damos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? La palabra me enseña que cuando nosotros damos, amontonamos
tesoro en los cielos, donde el ladrón no entra ni el orín corrompe. Todo lo que tú das, lo estás dando y depositando en el reino de los cielos. ¿Usted lo leyó o no lo leyó? ¿Sí o no? Pareciera que le estuviera dando una palabra nueva. Ojalá sea nueva. Entonces usted va a empezar a tener conciencia. Porque es un sacrificio. ¿O no es un sacrificio dar? ¿Usted se siente sacrificado dar? Yo en el principio lloraba. Peleaba con mi esposa. Yo le decía, claro, porque vos no te levantás a las 5 de la mañana. Porque vos no agarrás el frío. A vos te es fácil que poner los diezmos. Vos no agarrás sol. Yo pongo el lomo. Sí, lo peleé. Y cada vez que lo ponía, bueno, pero Dios me dijo, probame. Una vez, siempre lo tengo porque fue una enseñanza. Voy a una iglesia, pero ¿cómo había cobrado? Y creo que no me dio tiempo de llevar dinero a las casas. Bueno, dije, este es para la ofrenda. Y este es para la casa. En medio de la reunión pasa, antes no se pasaba al frente, antes llevaba una bolsita. ¿Vio? No sé si ustedes lo habrán visto en alguna iglesia. ¿Y qué hizo Dios? En vez de agarrar la mano derecha para que metiera la mano en el bolsillo derecho, me agarró a la izquierda y me metió en el bolsillo donde estaba la iglesia, el dinero, todo el dinero. Cuando fue, ay Dios, tenía ganas de meter la mano solamente y sacarlo. ¡Qué sacrificio! Pero ¿cuál fue el consuelo? De la palabra. Y dije, todo lo que le pidieres al Padre en mi nombre, yo te lo voy a dar. Y bueno, habrá que empezar a clamar desde ahora hasta fin de mes. Y sí, había que probar. Dios me ha probado. Pero nunca me voy a olvidar de eso. Así que ahora voy a las casas, dejo la plata y me saco para acá. Porque la palabra dice, lo que apartaste para Dios. Entonces no estoy en contra de la palabra, no soy mezquino. Voy y aparto para Dios y lo traigo en cualquier bolsillo, te da lo mismo. Ese es el único que hay. Pero Dios te bendice. Entonces ahí empecé yo a decir, gloria a tu nombre, Señor. Alabé a Dios ese mes todo como nunca antes. Busqué a Dios como nunca antes. Y el Señor se debe haber reído. Yo a veces me hago la imaginación, riéndose del Señor, diciendo, ¿me vas a buscar o no me vas a buscar? Porque ocurren, hermano. A mí me ocurrió. Porque Dios te va a probar. Mi siervo, mi líder, vamos a decir así, mi ejemplo, que yo tomo es el apóstol Pablo. No sé si pasaré por todo lo que pasó el apóstol Pablo, pero yo lo tomo como ejemplo. Porque él fue imitador de Jesucristo, él lo dijo, ¿no dijo así? Yo sé como yo soy imitador de Cristo.
Entonces Pablo para mí es el ejemplo. Y miro la vida del apóstol Pablo. Pablo no era un hombre pobre, era un hombre que tenía una jerarquía terrible, siendo un alguacil de los fariseos. Un hombre que tenía autoridad y poder. Por eso perseguía a la iglesia. Y era un hombre que tenía estudio. Y era un hombre que tenía finanzas. Pero que cuando conoció al Señor, él dejó todo. Todo lo dejó. Dice, yo dejé todo. Y por ahí Pablo dice, cuando tuve necesidades, quiere decir que pasó hambre. Yo no me quejé. Cuando yo tuve necesidades, ¿qué hice? Me puse a ayunar. La palabra nos dice que todo lo que nos ocurre es para bien. Pablo tomaba, no se ponía a llorar, no reclamaba a Dios. Cuando no tenía, ayunaba, clamaba a Dios, se encerraba, no a llorar, no a lamentarse, sino a purificarse, a alabar a Dios, a darle gracias porque no le había permitido el alimento, pero le permitía ayunar, que le permitía santificarse cada día más. No se volvía contra el esposo, no tenía esposa. Pero vio cuando a nosotros nos falta dinero. Ya para el 25 el gato y el perro no aparecen en casa, ¿vio? ¿Por qué? Porque andamos malhumorados ya. ¿Por qué? Porque se terminó la plata. Y estamos pensando cuánto falta para llegar al mes. Y faltan 5 días, faltan 6 días. Y pareciera que fueron los 5 o 6 días más largos del mes. Y discutimos. ¿Cuánto discuten? No levanten las manos ni me digan amén. Pero yo sé que discutimos. Peleamos. Nos enemistamos. Maltratamos a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque es la necesidad que tenemos. Y hasta a veces nos enojamos con Dios y no oramos a Dios. Es como que nos apartamos de Dios porque le decimos, Dios, por culpa tuya estoy pasando necesidad y no te voy a hablar esta semana. Es como lo mismo cuando nos enojamos con la esposa. Los esposos nos enojamos con la esposa, pero no es largo nuestro enojo con nuestra esposa. Nos podemos enojar a las 8 de la mañana, pero ya a las 12 andamos buenitos porque había que llenar Entonces tratamos a esa hora. No importa si está bien, pero hay comida. Pero a la noche hay que llegar bien. Porque dice la palabra que el sol no caiga sobre nuestro enojo. Quiere decir que no nos agarre la noche enojado con mi esposa o con mi esposo. Pero el principio de todos los males es el dinero. Y a veces ahí es cuando nosotros empezamos a preocuparnos, a enojarnos con Dios, a apartarnos de Dios. Aunque venimos a la iglesia, pero nos vamos apartando de Dios. ¿Por qué nos vamos apartando de Dios? Porque ya no hablamos con Dios. Ya estamos enojados con Dios. Alabado sea el Señor. Y el Señor dice, yo no te voy a bendecir. Ahora, ¿por qué no me vas a bendecir, Señor? Porque no hablamos. Porque no tienes paz en tu corazón. En este momento hay enojo. En tu corazón hay ira. En tu corazón no hay paz. Y yo quiero que tengas paz. Y cuando haya paz, vas a aprender a confiar en mí.
aprender a confiar. Entonces cuando tú te calmes me vas a escuchar. Cuando tú te calmes, yo voy a hablar contigo y te voy a bendecir. Yo quiero bendecirte. Por eso el Señor muchas veces nos pone en ese aprieto, en esa necesidad. ¿Por qué es Dios malo? No. Porque Él es bueno. Porque te ama más de lo que tú le amas a Él. Él no te abandona. Yo abandono a Dios. Yo no le doy a Dios porque Dios me va a dar a mí. Y no estoy hablando de finanzas, estoy hablando de tiempo. Un tiempo para Él. ¿Cuánto ama a su esposo? ¿Cuántas mujeres aman a su esposo? Gracias. ¿Cuántos esposos aman a su esposa? Ahora, hay unos que están haciendo bien los deberes, otros no los veo. Usted lo ama al que está a su lado, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Y cuando se enoja? ¿Le habla? Y a veces tengo que hablarlo por la fuerza, pastor. ¿Y cuánto dura ese enojo? ¿Un día? ¿2 días? No dura nada porque la amo. ¿Cómo voy a estar enojado con la persona que amo? No puedo estar enojado. Puedo levantar la voz, pero no estoy enojado. Y después le hablo. Siempre y cuando atajándose, ¿vio? En una de esas, del otro lado no me ama tanto, pero yo sé que me ama. Entonces no puedo estar enojado con ella, porque la necesito, porque me necesita, ¿verdad? ¿Sí o no? Yo la necesito a mi esposa. Y yo sé que a ella le hago falta para puntear donde va a plantar flores, para cargar las macetas, para mover la tierra. Todo eso, ella me necesita a mí. Como yo la necesito a ella para que me haga la comida, para que me planche la ropa, para que ponga a funcionamiento el lavarropa, y porque yo la necesito. No de esa manera solamente. Es porque la amo. Si nosotros amáramos a Dios de esa manera, ¿usted sabe cuán contento está Dios? Dios te necesita. ¿Sabía que Dios te necesita? ¿Sí o no? Bueno, te voy a dar una buena noticia. Dios te necesita. ¿Para qué Dios me va a necesitar si era el Dios Todopoderoso? ¿Para qué? Para que vaya y haga lo que Él hizo. Porque hay otros que necesitan de Dios. Hay otros que necesitan de Dios. Como yo necesito de Dios, como yo necesito de mi amado.
Como yo necesito de mi esposa, pero más necesito de Dios. Yo más necesito de Dios, porque Él me da la vida, Él me da la fuerza, Él trae consuelo a mi alma, trae gozo a mi espíritu, Él me colma de bendiciones. Pero yo le hago falta a Él. ¿Para qué? Para anunciar su palabra sobre los necesitados. Para ser lleno del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo me dé un don, un talento, un ministerio. Para que reparta sobre mí lo que tenía Pablo. Lo que tenía Pablo. ¿Qué es lo que tenía Pablo? Pablo tenía lo mismo que tienes tú. El Espíritu Santo. Eso tenía Pablo. ¿Qué tenía Pedro? Lo mismo que tienes tú. El Espíritu Santo. ¿Qué tenía Juan? ¿Era el privilegiado de Jesucristo? No sé. Pero es lo que tenía Juan, lo tengo yo. Porque Dios tiene un privilegio conmigo. Porque Dios quiere que yo vaya a Él, me recueste en su pecho. ¿Sabe lo que significaba para el judío recostarse en el pecho de su Señor? Era la magnitud del amor, del respeto. No cualquiera se recostaba en el pecho de su Señor. Alabado sea su nombre. Por eso Dios te ha llamado. Por eso Dios dice, tienes que llenarte de mi espíritu. Primero porque me haces falta. Yo puse mi confianza en ti. Yo espero en ti. ¿Cuánto lo creen? Pero así no te quiero. Te llamé, te estoy enseñando. Para que camines en el camino que yo marqué. El camino que marcó Cristo. El camino que caminó en la verdad, en la justicia. En el camino de la santidad. ¿Sabe por qué Jesucristo caminó en el camino de la santidad? Para regresar de donde el Padre lo envió a la tierra. Para regresar al reino de los cielos y poseer de lo que tenía antes, de lo que se despojó. Para eso caminó el camino de la santidad, porque era mejor de lo que le ofrecía el diablo. Era mucho mejor. Yo vuelvo al reino de mi Padre a tomar mis vestiduras que me despojé desde antes de la fundación del mundo. Por eso Dios nos está llamando en este tiempo a llenarnos de su espíritu. Necesitamos, Dios te necesita lleno de su espíritu para edificar una iglesia poderosa. Poderosa en poder y gloria de Dios.
de Dios. Por eso Dios nos está llamando. Y te vuelvo a repetir. El que no tiene el Espíritu Santo, búsquelo. Porque la palabra me enseñó a mí. Me enseñó que todo lo que le pidiera al Padre, todo lo que le pidiéramos al Padre, que envíe su Espíritu sobre nuestras vidas, Él lo haría. Y lo busqué por años. Busqué al Espíritu Santo por años. Porque había una barrera dentro de mí que no permitía que el Espíritu viniese sobre mi corazón, sobre mi vida. Y lo busqué en ayuno, busqué en oración, busqué en vigilia, busqué de mil maneras. Hasta que lo otorgué, hasta que logré. No porque me lo gané. No porque la misericordia de Dios lo permitió. ¿Me entiende? Porque por esa razón busqué a Dios. Porque yo sabía que necesitaba el Espíritu Santo para vencer y poder servirle. Porque si no tenía el Espíritu Santo no podía servirle. Alabado sea su nombre. Ponte sobre tus pies y demos gracias al Señor por su amor, por su misericordia. No te olvides de algo. Dios te necesita. Dios tiene preparado algo para ti maravilloso. Pero si tú no lo buscas, mejor dicho, si tú no te preocupas por buscarlo, por demostrarle a Dios que lo quieres, pero lo quieres de verdad. Si tú no le demuestras a Dios lo que Dios tenía para ti, se lo va a dar a otro. Se lo da a otro. Y tú te quedarás con las manos vacías. No permitas eso. No lo permitas. Dile, Señor, yo lo quiero, Señor. Quiero que el Espíritu esté en mí. Señor, quiero que tu Espíritu esté en mi ser, en cada célula de mi cuerpo. Para decirte, Señor, un día te amo con todo mi corazón. Pero ahora te digo, Señor, te amo. Pero quiero amarte más todavía. Quiero amarte más, Señor. Tienes que decírselo tú. Cuando estés conversando con Él, cuando estés hablando, cuando te has apartado para Él un momento, un minuto, una hora, no sé lo que quieres darle. Pero dáselo. Ten un pequeño diálogo. Empieza a decirle, Padre, te amo. A lo mejor no de la magnitud que quieres que yo te ame, pero te amo, empiezo a amarte, pero dame más amor. Porque el Espíritu Santo es el que te da amor. El amor de Dios. El amor que tú necesitas para amarle. Para amar la obra. Para amar lo que Él tiene para darte.
Señor, te damos la gloria a ti, porque tú eres el Dios grande. Tú eres el Dios verdadero. Tú eres el Dios que está con mi vida, está en mi vida. Eres el Dios que me llamó por amor y misericordia. Yo te alabo y te ensalto, mi Dios, junto a tus hijos, tus hijas. Pero cada corazón, Señor, que está aquí dentro, tú lo conoces. Tú conoces al que te da el 30, 60, 70, 80. Eso lo ves tú solamente, Señor. Por eso te pido en esta hora, Señor, que tú empieces a llenar los corazones con tu divina presencia, Espíritu Santo. El Espíritu de Dios quiere estar dentro de ti. Él quiere hacerse habitación en tu cuerpo. Dios quiere hacerse habitación en ti. El Dios del universo, el Dios de la creación, al Dios que levantó a Jesucristo de entre los muertos, el Dios que está en tu vida, en tu corazón. Ese Dios quiere darte más, porque te necesita. En este tiempo Él te necesita para que alabes, ensaltes, glorifiques tu nombre, para que lleves su palabra, para que este mundo que camina en tiniebla conozca la luz gloriosa y admirable de Jesucristo, quien dio su vida por Él y por nosotros y por toda la humanidad. Te alabo, Padre, y te engrandezco, porque tú eres Dios grande, santo, poderoso, fuerte, divino. No hay palabra para describir lo grande y maravilloso que eres, mi Dios. Gracias, Señor, por este momento. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos hablas. Ayúdanos a oírte y hacerla por obra, Señor. Gracias, Dios. Amén y amén.